Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos iniciando el cuarto taller. En esta oportunidad va a compartir la actividad y su charla el profesor Marcelo Piña Morán. Recordarán que en el primer taller él estuvo como presentando el proyecto ANID en el que se inscribe estos talleres. Eh, y bueno, el doctor Marcelo Piña es un académico de la Universidad Católica del Maule de Chile. Hemos conformado junto con otros colegas la red HEDS, la red latinoamericana de docentes y profesionales que nos desempeñamos en el campo gerontológico. Hemos generado varias apuestas de producción científica, de articulación, de diálogo en esta búsqueda de producir conocimiento sobre los temas gerontológicos y fundamentalmente en construir lo gerontológico como un espacio legítimo para la discusión de la disciplina. Así que todos hemos leído el libro de Marcelo de Gerontología Social Aplicada, así que ya veníamos dialogando con él desde mucho antes de conocerlo personalmente, así que bienvenido virtualmente a la Facultad de Trabajo Social y es un lujo compartir esta tarde contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, agradecer, ¿verdad?, a la doctora Paula Dane la presentación y efectivamente es un trabajo que estamos desarrollando en un proyecto que es financiado, ¿verdad?, por los fondos de ciencia chileno, modalidad virtual, y que tiene que ver justamente con potenciar la formación en temas de envejecimiento. Así que la presentación de hoy día, que va en la línea de envejecimiento y cultura, es una presentación que tiene que ver fundamentalmente con una línea de investigación en la línea de envejecimiento y cultura que tiene que ver con los roles sociales, que yo les voy a compartir ya de qué trata, cuáles son las reflexiones más actuales sobre el tema, y ahí haré alguna reflexión final también sobre la gerontología crítica particularmente, y si hay interés de parte de la audiencia poder hacer también de trabajo social. Más bien lo preparé pensando en envejecimiento y cultura en general. Voy a compartir pantalla. A ver si la tengo abierta. No la veo abierta aquí. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Marcelo, se ve bien. Perfecto. Bueno, esta es una presentación que he ido también desarrollando en el proyecto, ya en algunas de las sesiones, siempre le voy dando un ajuste dependiendo del tema, ya, y donde fundamentalmente quiero compartir con ustedes dos preguntas que surgen de envejecimiento y cultura. Yo les comento que esa línea de trabajo, envejecimiento y cultura, nosotros la iniciamos el año 2008 en un simposio que lleva ese nombre, Envejecimiento y Cultura en América Latina y el Caribe. Y inicialmente la desarrollamos, ¿verdad?, en la Internacional del Conocimiento, que es una red latinoamericana que agrupa distintas disciplinas y nosotros quisimos armar uno sobre esta temática. Y de ahí en adelante, bueno, hemos ido trabajando este tema y ahí voy a ir compartiendo con ustedes algunos hallazgos hasta las últimas reflexiones. Primero, una pregunta relacionada con este punto: ¿cuál será la relevancia de estudiar los roles sociales de las personas mayores? Fíjense usted que ese texto que hace alusión, ¿verdad, Paula? El 2004, que editó Espacio y que se reeditó después con segunda edición en el 2013-14, es un estudio de caso que se hizo acá justamente en la región del Maule, que es la séptima región de Chile, y que daba cuenta en ese momento de esas reflexiones, ¿verdad?, iniciales en torno a cómo la gerontología social aplicada y particularmente el trabajo social podíamos desarrollar algún aporte en la línea de los roles sociales. Entonces quiero compartir con ustedes de dónde viene ese tema, esa inquietud de los roles. Y después les quiero compartir esta pregunta respecto a esta propuesta de enfoque de gerontología rupturista, que fundamentalmente la sitúo como una propuesta para problematizar, para desarrollar algún tipo de investigación, puede ser a nivel micro, pero también puede ser a nivel macro para problematizar alguna temática vinculante con las políticas públicas. ¿Desde dónde voy a reflexionar? Esto es muy importante porque yo veo conectado a 15 personas, ¿verdad?, que son de distintos campos del conocimiento.
yo voy a reflexionar desde el campo específicamente de la gerontología, o el enfoque de la gerontología social en particular. Compartir con ustedes que desde el punto de vista de la academia, como jornada completa, es decir, dedicado exclusivamente a la academia, ya son 26 años, 25 en la Universidad Católica del Maule, donde me desempeño, el resto fue en otras instituciones. Pero el tema de los roles no partió en la universidad, partió cuando yo me desempeñaba en el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo acá es una fundación que tiene varios programas. Y fíjense ustedes que cuando yo postulé, y afortunadamente quedé en ese trabajo, fui coordinador social del Hogar de Cristo en la región del Maule durante 3 años. Y me tocó trabajar en programas de niños, de jóvenes, de vivienda, hospedería, que es un programa clásico que acoge a personas que llegan en la noche y no tienen dónde quedarse. Y justo en ese momento, cuando yo llego al Hogar de Cristo, me piden armar dos programas. Uno, un CATAM, un centro abierto de atención y tratamiento a personas mayores, hoy día centros de día. Y el segundo, un hogar de ancianos, hoy día conocido acá como establecimientos de larga estadía. Si ustedes me preguntan, ¿tuve formación en pregrado? Ninguna formación tuve en pregrado respecto a temas de envejecimiento. Entonces, ¿qué hizo el Hogar de Cristo? Me envió a varios cursos a la capital, acá de Chile, Santiago, para empezar a interiorizarme en la temática de envejecimiento. Y ahí partió el tema, ahí partió mi interés. Yo trabajaba con niños en ese tiempo, no trabajaba con personas mayores. Y ahí empecé a estudiar la temática del envejecimiento. La estudié con cursos, y bueno, después seguí la posibilidad de diplomados, posgrados, etcétera, en la temática. Pero parte desde ahí. Y el problema de investigación de los roles sociales parte cuando yo estaba en el Hogar de Cristo y estaba terminando mi licenciatura en trabajo social. Mire qué curioso, justamente muchos de acá están en su licenciatura. Entonces, para poder hacer esa, comillas, respuesta a esas dos preguntas para que dialoguemos, quiero partir con algunos conceptos gerontológicos que cuando yo trabajaba en el Hogar de Cristo, la verdad las cosas que yo más bien estaba en el mundo de la práctica, en el mundo de lo empírico, en el mundo de lo operativo. Entonces, cuando estaba haciendo mi tesis y me pidieron formular un problema de investigación, yo empecé a leer sobre roles sociales y me encontré con varias teorías que en definitiva para ese tiempo planteaban que no había roles sociales para las personas mayores, tema que hoy día deberíamos tener superado, ¿cierto? Pero estamos hablando de una teoría que era de la década del 60. Pero yo en mi práctica he estado totalmente en desacuerdo con esa teoría porque yo veía que tenían muchas tareas. De ahí partió mi dilema y mi problema de investigación. Porque una cosa era lo que yo, desde el sentido común, pensaba de los roles sociales y otra cosa es lo que la teoría me indicaba en ese momento. Por eso quiero compartir algunos conceptos gerontológicos, después algunos hallazgos de investigaciones que están todos, ¿verdad?, en algunos artículos que les puedo dejar, ¿verdad?, con la doctora Paula Danel para que ustedes los puedan tener. Todo lo que yo voy a presentar está publicado. Y la propuesta de gerontología reproductiva, que es una propuesta hace unos 8 o 9 años, que está en absoluto desarrollo, ¿eh? Así que bienvenidas todas las sugerencias. La gerontología. Fíjense que interesante partir para situar ahí los roles desde el envejecimiento y la cultura. Cuando uno estudia gerontología, hay enfoques que lo abordan como una profesión. De hecho, hay lugares donde se entrega el título de gerontóloga y gerontólogo social. Otra vía es ingresar específicamente como una ciencia, y hay discusiones respecto a qué se entiende por ciencia y por qué la gerontología podría ser una, como también disciplina. Yo más bien la sitúo desde un enfoque que me parece que es más transversal, un enfoque absolutamente interdisciplinario. Aquí hay discusiones respecto a lo multi, inter, transdisciplinario, pero lo concreto es que vamos desde trabajar en distintas profesiones a trabajar en conjunto entre distintas profesiones. Y ahí claramente apunta lo interdisciplinario, el trabajo colectivo entre distintas profesiones. Cuando damos el paso a la transdisciplina es porque de alguna manera hemos sido capaces de problematizar temas que benefician a distintas disciplinas, como podrían ser las que estamos abocadas a la gerontología. Lo importante para efectos de esta introducción es decir, es un enfoque interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque trabajamos en colectivo, trabajamos en conjunto. El proyecto, por ejemplo, que tenemos nosotros actualmente de red es un proyecto interdisciplinario que tiene el interés, ¿verdad?, el pensamiento también transdisciplinario, porque nos agrupa a distintas personas que durante años hemos estado trabajando en estas temáticas. Hay de kinesiología, de enfermería, de medicina, trabajo social, psicología, sociología. Los que recuerdo, periodismo, por ahí también. Que trabaja envejecimientos y vejeces, ¿cierto? Ya vemos esto en plural, dependiendo del contexto en el cual nos situemos, y que aborda distintas dimensiones. Aquí aparecen algunas, las más clásicas, pero hoy día ustedes pueden ver dimensiones asociadas a otras disciplinas o profesiones como la arquitectura,
para temas, por ejemplo, de gerontología y urbanismo, y otras más. ¿Cuál de todas las perspectivas esta es importante? Bueno, dentro de la gerontología, el eje son las personas mayores, si usted quiere adultos mayores, los mayores, las viejas, los viejos, ¿ah? Que los que hemos trabajado, ¿verdad?, en terreno sabemos que son tecnicismos, porque a la persona mayor le gusta que la traten por su nombre. O sea, en ningún caso decir la abuela o abuelo, porque nos pueden colgar de algún lugar, pero si no es el abuelo directo. Pero sí, una persona mayor es como para ordenar la idea. Efectivamente, aquí está la gerontología. Si uno le dice la historia de la gerontología, hay algunos que la plantean desde un origen existencial, algunos lo remitan a la Biblia, a distintos pasajes de la Biblia, otros también lo han revisado en historia, en poemas, en literatura, otros también lo han situado en el siglo XIX, desde el origen del concepto de ciencia. Es decir, que hay un abanico de opciones para analizar el origen de la gerontología. Pero lo importante es que donde hay un consenso que es un enfoque interdisciplinario, donde trabajo social, como otras disciplinas, ¿verdad?, lo miramos y hacemos, ¿verdad?, un vínculo con nuestra disciplina como línea de investigación, si fuera el caso u otro. Un segundo concepto que me parece importante es la gerontologización de las profesiones. Así como está la gerontología como este gran enfoque, la gerontologización tiene que ver con justamente lo que este proyecto está abordando. La necesidad de formarse en temas de envejecimiento y vejez. En todas las asambleas se ha planteado y en todas las discusiones nacionales e internacionales sobre el tema que hay pocos geriatras y hay pocas y pocos gerontólogos. Esto es muy Marce, importante. O sea, ¿sí? no, por ahí, si querés brevemente contarles qué son las asambleas mundiales, porque no hemos hablado nada de eso y por ahí Ah, eh, perfecto, está bueno. perfecto. Cuando hablamos de cómo se ha ido institucionalizando el tema, ya nos referimos justamente a dónde a nivel mundial ya este tema empezó a desarrollarse, a cómo empezó esta discusión. Y esto es importante porque cuando uno trabaja en política pública, uno suele pensar que el tema, si bien es cierto, es nuevo, pero que hay menos desarrollo del que efectivamente existe. Yo tuve la posibilidad de estar en 3 gobiernos en Chile en la política social de envejecimiento, en lo que acá denominamos un comité consultivo. Tuve un acercamiento con estas instancias y les voy a compartir de qué se trata. La primera fue una Asamblea Mundial de Envejecimiento que se desarrolló en el año 1982 en Austria, en Viena. Y era la primera vez que desde la ONU y a nivel mundial se planteaba la discusión de envejecimientos. Claramente con un sesgo y un énfasis más europeo, sin duda, pero se instala esta lógica de envejecimiento. Se discute ahí la importancia de la participación, de la autonomía. Por cierto, que en todas las instancias que yo voy a nombrar, los roles sociales aparecen ahí como un tema. Falta de roles, la importancia del papel social, etcétera. Después de 1982 viene la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, que es la de Madrid, donde también se plantea conceptos como sociedad para todas las edades, que por cierto se reafirma más que se plantea, se analiza también conceptos como envejecimiento activo, y ahí también se destaca el tema de los roles y de la formación. Ahí de esas dos asambleas, tenemos otros espacios que voy a compartir después, ya en esas dos asambleas de envejecimiento se plantea que es importante formar recursos humanos en gerontología y en geriatría. Hasta la última, ¿verdad?, instancia mundial relevante, que es la aprobación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, también se destaca que es responsabilidad de los distintos países tener formación en recursos humanos de gerontología y geriatría. Cuando hemos estado nosotros en estas discusiones, tanto nacionales como internacionales, hemos encontrado que siempre hay poco, siempre hay pocas instituciones que abordan y que entregan formación en la temática. Uno lo podría decir, es necesaria la formación a nivel universitario, por cierto, pero además a nivel genérico, cursos, talleres, gerontología comunitaria, gerontología territorial. En definitiva, compartir con distintas personas interesadas en la temática categorías relacionadas con la gerontología. ¿Y para qué? Para que efectivamente se pueda desarrollar este diálogo interdisciplinario. Es muy difícil dialogar con otras profesiones, disciplinas o campos del conocimiento si no hay ciertos parámetros en común, si no hay ciertos conceptos que nos permitan dialogar. Por ejemplo, si yo hablo de autocuidado o de cuidado, probablemente la enfermería tiene mucho que decir al respecto y ustedes ya lo han visto en alguna de las sesiones. Pero si yo tomo el cuidado ahora como categoría mucho más genérica, veré que el cuidado es una categoría polisémica,
Yo la puedo estudiar desde la economía del cuidado, historia del cuidado, sociología del cuidado, economía del cuidado. Es decir, hay distintas formas de abordar. Si trabajáramos con una psicóloga y un psicólogo que nos habla de pérdida y duelo, saber de qué están hablando, para entender ese campo y poder dialogar con ellos. Si desde el mundo del trabajo social hablamos de la investigación, de la intervención, esta relación indisoluble para nuestra disciplina, que otras disciplinas también entiendan a qué nos estamos refiriendo desde el punto de vista del trabajo social. Es decir, el diálogo interdisciplinario se va gestando en la medida en que vamos compartiendo ciertas categorías. Y eso es importante porque cuando uno lo aborda en terreno, es ahí donde también va vislumbrando aquello. Yo hace mucho tiempo que trabajo en un magíster de odontogeriatría en una universidad cercana a nosotros, que es la Universidad de Talca. Yo trabajo en la Católica del Maule, compartimos ahí varios proyectos en conjunto. Y yo desarrollo el curso de gerontología, odontólogos, ¿verdad?, que están haciendo su magíster. Y ahí siempre hemos compartido categorías y demás. Y yo recuerdo que siempre para el mundo de la salud, ellos me indican que nosotros somos bien teóricos, porque en la ciencia de salud utilizamos otras abstracciones, ¿cierto? Y yo recordaba cuando yo estudiaba gerontología en el diplomado, después en un máster, cuando llegaban los profesores de ciencias sociales, nosotros decíamos, aquí estoy como en mi zona más de confort, que cuando llegaban de las ciencias de la salud u otras. Bueno, eso también le ocurre a ellos cuando uno ejerce la docencia. Entonces yo trato siempre de hacer más ejemplos relacionados con las temáticas que ellos puedan abordar, pero al mismo tiempo uno se va nutriendo de otros conceptos. Y yo recuerdo que uno de los grandes investigadores de ese equipo, un día en una reunión que nos decía, ustedes son bien abstractos, utilizan esas palabras teóricas como epistemología, que nosotros en realidad no estudiamos mucho, y él hablaba de la cariología. Entonces yo, desde mi lectura, sentido común, en mi opinión, yo le pregunto, ¿qué será la cariología? Le dije, yo entiendo que son las caries, ¿cierto? Entonces me dice, claro, las caries, pero me dio una explicación muy científica respecto porque era un problema importante desde el punto de vista de la salud pública a nivel mundial. Bueno, yo quedé impactado y le dije, mira, si tú me hubieses preguntado antes, yo no tenía idea de la relevancia que tenía ese tema para efectos también de lo que pudiésemos estudiar en conjunto. Así uno va construyendo el concepto, las categorías, también para el trabajo colectivo. Y se van armando proyectos en conjunto. Entonces la formación gerontológica es fundamental, en cualquier espacio, en cualquier lugar. La gerontología social, tercera categoría. Así como vimos la gerontología, vimos la importancia de la gerontologización, es decir, formarse en el tema. La gerontología social, cuando agrega lo social como calificativo, es porque el énfasis dentro de la discusión gerontológica va a estar en la línea socioantropológica o también podríamos decir envejecimiento y cultura, que es desde ahí donde yo me estoy posicionando para esta presentación. Es decir, si bien es cierto, hay un marco gerontológico, es desde la gerontología social donde se ha ido problematizando esta temática. Y el envejecimiento y la cultura tienen que ver fundamentalmente con cómo dialogan distintas culturas respecto al tema del envejecimiento y la vejez. Cuando uno dice, ¿qué será cultura? La cultura de alguna manera nos lleva también a un concepto que es polisémico, ¿verdad? Pero que en definitiva se refiere a estas prácticas significantes que están asociadas a distintos grupos, a distintos contextos. En este caso, las personas mayores. Así como uno dice, ¿y esto de la cultura se refiere a formas a través de las cuales vamos construyendo socialmente la realidad? Por supuesto. Cuando uno formula un problema de investigación, cuando uno trabaja en un contexto, siempre aquí es importante analizar las categorías propias del sentido común, que son distintas a las categorías que uno utiliza, ¿verdad?, del pensamiento, comillas, científico, con todas las entradas que eso implica. Porque desde el sentido común nosotros tenemos una idea respecto de cualquier tema, en este caso el envejecimiento, que hemos ido construyendo a través de nuestra historia de vida, nuestra biografía, nuestro vínculo con la familia, con las amigas, con los amigos, pero es un pensamiento irreflexivo que lo asumimos como natural, hasta que llega algún momento en el cual lo podemos cuestionar, ¿sí? Y es ahí justamente donde es importante analizar estas temáticas de la cultura. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con sentido común en dos líneas, una de envejecimiento y una que no es de envejecimiento. Sobre envejecimiento. Cuando comparto, ¿verdad?, con las y los amigos argentinos, que tengo muchos, ¿verdad?, y tenemos varios vínculos, ustedes utilizan una categoría que me parece a mí muy buena. A mí yo por lo menos creo entenderla bien, ustedes me pueden corregir. Hacer lío tiene que ver con de alguna manera manifestar una inquietud o movilizarse, ¿cierto? ¿Estoy bien ahí? ¿Sí, sí? En el caso de acá, hacer lío no necesariamente la misma categoría, pero se entiende.
Acá, cuando las personas mayores se han ido movilizando, por ejemplo, se ha utilizado el movimiento de los bastones. Entonces aparece como adultos mayores que se han movilizado para, que acá ocurrió en el año 96, ¿verdad? En una fundación que se movilizaron para pedir, ¿verdad?, rebaja en varios beneficios. Ahí hay una categoría que es propia de un contexto, el yayo flauta en España, que también se moviliza, pero son otras categorías, pero uno entiende a qué se está refiriendo, pero a veces hay categorías que son un poco más complejas y viene el segundo ejemplo. Tengo un ejemplo mucho más práctico que, si esto queda grabado, voy a proteger a la inocente o inocente de este tema. Yo viajé mucho a Puno, a Perú, a trabajar en la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí justamente en una maestría en trabajo social y siempre que iba tenía, como nos ha pasado varios que tenemos la posibilidad de estar en otro contexto, íbamos a cenar. Yo ya la cuarta vez que estaba cenando allá aproximadamente, porque unos 4.000 metros de altura, entonces uno se siente apunado, ahí viene esto de apunarse. Entonces yo era como temeroso de lo que comía y estábamos en un restaurante pequeño en Puno, chiquitito, bien bonito, y una colega estaba decidiendo lo que iba a comer. Entonces yo le pregunto a la colega qué va a comer y me dice, no, no voy a mirar. Ya era como la cuarta vez que viajaba, entonces tenía mucha confianza con ella. Y le digo, oiga, colega, usted qué mañosa para escoger. ¿Ah? Y la colega me queda mirando impactada. Y la gente que estaba cerca de ahí, de Puno, se gira como mirándome, sancionándome. Y la colega me pregunta, ¿qué es mañoso en Chile? Y yo dije, aquí metí la pata. Como decimos acá, o sea, acá hice algo indebido. Entonces le traté de explicar, mira, acá en Chile ser mañoso, mañosa, yo lo apliqué en realidad porque como te costaba decidir lo de la carta, pensé que era por eso. Ella me dijo, no, que acá mañoso, porque yo le pregunté obviamente qué significaba mañoso, me dijo, tiene que una connotación negativa. No lo diré acá, pero no le había dicho un piropo fundamentalmente, sino que había tratado de manera indebida a la colega. Cuando di ese ejemplo en Chile, apareció un grupo de personas mayores en el norte de Chile, en Iquique. Entonces, cuando yo doy el ejemplo mañoso mañosa, levantan la mano las personas mayores y me dicen, ¿sabe usted lo que es mañoso acá en el norte de Chile? Yo le dije, no, yo solo escucho ahora, o no opino nunca más de la categoría mañoso. Me dijo, mire, acá mañoso, me dijo, es una persona que tiene la mano larga, que se apropia de lo ajeno. Ah, perfecto. O sea, era muy distinto a lo que habíamos visto en Puno. Este mismo ejemplo lo di en un máster de gerontología, no era aplicada, es gerontología clínica de la Universidad de Santiago Compostela, sector gallego. Se acerca un gallego y me dice, ¿sabe qué es mañoso acá? Yo le dije, obviamente que no, porque ya comenté que no haría referencia a aquello. Y me dijo, mira, acá en Mañoso, ¿usted vio MacGyver? MacGyver es una serie que la están reeditando de un detective que es como muy astuto, que resuelve muchos temas, manuales por cierto. Entonces me dijo, acá es astuto. Ah, fíjese, muy distinto, astuto. O sea, desde algo indebido en Puno que le había dicho a la colega, a algo asociado con robar acá en el norte de Chile, acá asociado a una persona astuta. Cierro el ejemplo, Universidad Lusófona de Portugal, muchos estudiantes africanos, doy el ejemplo, se acerca un estudiante africano y me dice, ¿sabe qué entendemos nosotros por mañoso? Le dije, no, era una mezcla entre astuto y mano larga. ¿Por qué doy este ejemplo? Si yo quisiera hacer una pregunta de investigación comprensiva, en la lógica cualitativa, y me preguntara, ¿cuál es el significado de mañoso? Tendría que cerrar y decir en Puno, Iquique, Lisboa en Portugal, Santiago de Compostela en España. Porque siendo una categoría que podríamos creer entender de forma similar, no se entiende necesariamente porque estamos hablando de distintas culturas. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la categoría de cultura, estas prácticas significantes. Imagínense ahora el tema de los envejecimientos y las vejeces. Así como hay pueblos, comillas, originarios, ¿verdad?, que entienden el envejecimiento y lo valoran, y le da mucha importancia a la experiencia, a la sabiduría, en los sectores urbanos tradicionales, ¿verdad?, se asocia que ahí el envejecimiento es algo improductivo una vez que se jubila, porque se pasa del sector activo al sector pasivo. Es decir, en la cultura nos encontramos con una diversidad de expresiones socioculturales. Acá, por ejemplo, en Chile, una persona mayor en vez de usar una chaqueta usa un paletó, que tiene con el lenguaje de la época. En vez de tomar una aspirina, dice que toma un mejoral. En vez de ir a una farmacia, dice que va a una botica. Y si uno quiere hacer un trabajo directo con personas mayores, les va a encantar escuchar música mexicana y especialmente negrete. ¿Ah? Experiencia de historia de vida asociada a aquello. Entonces, esto de la gerontología de los ser dice,
hay un envejecimiento asociado a prácticas significantes, por supuesto. Y ahí es donde yo partí estudiando los roles sociales, pero los partí estudiando en los hogares de ancianos. Porque cuando yo estudié este tema, cuando recién comencé esta línea de investigación fue en el año 1996. Y estudié la política de envejecimiento en Chile, y en esa política se decía inexistencia de roles sociales para las personas mayores. Yo sé que es raro que no tenga roles, pero decía la política nuestra. Y decía que no tenían roles, pero nunca mencionó hogares de ancianos. Entonces dije, bueno, si ya están excluidas las personas mayores, voy a ir a los hogares de ancianos, que son los más excluidos, ni siquiera están presentes en la política pública. Ahí partió la inquietud. Empecé después, les comentaré, a revisar literatura para entender qué eran los roles, porque yo pensé que entendía qué eran los roles, me encontré con muchas definiciones, que en definitiva los roles son expectativas de conducta respecto de una determinada unidad social. Es decir, lo que yo espero que en este caso las personas mayores realicen. Pero eso tiene que ver con edad y estatus, porque me encontré, ¿verdad?, en esos análisis que una sociedad como la nuestra, occidentalmente hablando, centrada en esta producción de bienes y servicios, claramente cuando la persona mayor jubila pasa de lo activo a lo pasivo y eso le da ya una connotación negativa para un proceso que nosotros que estamos en envejecimiento consideramos que no es así. Ahí aparece, ¿verdad?, el viejismo que tiene que ver con esta idea respecto del envejecimiento y de la vejez. También en ese momento estaba con fuerza, todavía por cierto, pero con más fuerza ahí, este modelo médico tradicional que asoció envejecimiento con enfermedad. Recordemos que hace poco hubo una polémica al respecto. ¿Ah? Entonces, todo esto confluía de alguna manera en ese ambiente de sentido común en el cual yo problematizaba el tema de los roles sociales. Entonces, después lo problematizaré con usted. Primera categoría, gerontología, enfoque interdisciplinario. Segunda categoría, la gerontologización de la sociedad, formarse en gerontología. Tercera categoría, la gerontología social, desde donde yo me voy a posicionar, ya, que es el envejecimiento y la cultura. Cuarta categoría, para este concepto gerontológico, la gerontologización de la sociedad. Lo que ya mencioné anteriormente. ¿Dónde se ha instalado el tema? En asambleas de envejecimiento, la ya citada de 1982, la de 2002. Pero hay otros hitos importantes a nivel mundial. 1991, principios a favor de las personas mayores, destacando temas como autonomía, participación. Hay un hito importante, después de Madrid 2002, que es en Nueva York el año 2012, se hizo una sesión donde yo tuve la oportunidad de participar como parte de la delegación chilena, como integrante del Comité Consultivo del Senama, que se evaluó Madrid más 10 años. Ahí todos los gobiernos presentaron su estado de avance, se sacó un documento que no es muy conocido, respecto a cómo se estaba enfrentando el envejecimiento a nivel mundial. ¿Ah? Y se discutió justamente si Madrid había de alguna manera dado una referencia a las distintas situaciones que los países tenían en torno al tema del envejecimiento. Eso a nivel mundial, ¿verdad?, fue importante y ahí se está desarrollando el grupo de composición abierta de la ONU, que de alguna manera fue discutiendo también parte relevante de esta convención interamericana que se aprueba, ¿verdad?, el 2015 en la OEA. Pero hay un elemento y un evento que es para América Latina importante. Esto que mencionabas tiene que ver con situaciones mundiales. 1932 Viena, 2002, ¿verdad?, Madrid, 2012 Nueva York, 2015 la OEA. Pero para América Latina hay un hito el año 2003, donde se desarrolla en Santiago de Chile la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una reunión muy importante. Es una reunión donde yo participaba en el 2003, recién estaba ingresando al mundo de la academia. Fuimos como asistentes, ¿ah? Así participamos de grupo ahí, como, dando opiniones en ese momento todo el tema también. Y se elaboró la estrategia latinoamericana de envejecimiento para América Latina y el Caribe, que en definitiva era cómo tomamos lo que dice Madrid 2002 y todos estos acuerdos internacionales, pero para los envejecimientos latinoamericanos, porque tenemos una lógica distinta. Y de ahí hay otro evento importante como por ejemplo Brasilia 2007, ¿ya?, donde se saca la declaración de Brasilia de los gobiernos y la declaración de Brasilia de las personas mayores con sus agrupaciones. También tuve la posibilidad de estar ahí, en ese espacio, también como parte del comité consultivo, y fue muy interesante esa discusión porque ahí se empieza a discutir con más fuerza, es decir, ¿y por qué no tenemos una convención propia de derechos humanos para América Latina y el Caribe? ¿Por qué no lo instalamos con más fuerza? Y de ahí vienen muchas otras instancias, la Carta de San José de Costa Rica, etcétera, hasta que aparece esta convención interamericana.
Cada país, de alguna manera, tiene sus propias políticas en el tema. En Chile tenemos el año 96 y el año 2012, las políticas de envejecimiento. La del 96, envejecimiento activo como eje, la del 2012, envejecimiento positivo, y hoy día se está discutiendo el diseño, la década del envejecimiento saludable, y hay un documento en que participamos de distintas instancias que nos quedaron de enviar en este tránsito, ¿verdad?, que tenemos actualmente entre las distintas políticas de envejecimiento también en Chile. Es decir, el envejecimiento y la cultura necesita de saber qué está ocurriendo a nivel mundial. Claro, yo sugiero leer estos documentos porque nos dan un marco de referencia. No nos van a decir qué tenemos que hacer, pero sí nos van a dar ideas, propuestas de lo que se ha discutido a nivel mundial. Fíjense que en todos estos espacios que yo he mencionado acá, asambleas mundiales, políticas, sin excepción aparecen los roles todavía. Todavía aparecen los roles sociales como temática. Cuando uno discute en ciencia social, uno diría, oiga, pero es que la teoría de roles debería estar superada. Por supuesto, como teoría, claro, pero en la práctica uno ve todavía mucho esto. Ahora, sin duda, donde está mucho más presente hoy día, en mi opinión, es la discusión de género, ¿ah?, que es una construcción sociocultural de roles también. Bueno, en la Convención Interamericana ya aparece también el tema de los roles sociales. Entonces, temas, conceptos gerontológicos. Yo partí explicando algunas categorías para poder situar justamente el tema de los roles. Cuando empecé a problematizar los roles, que esto viene desde el año 96 a la fecha, claramente he ido cambiando el enfoque, pero quiero ir haciendo un poco de historia al respecto. Yo empecé a estudiar el tema de los roles y, como les decía, ¿qué era lo primero que yo pensé? Desde el sentido común, es decir, desde mi experiencia. Desde mi experiencia en el Hogar de Cristo, hogares de ancianos, centro abierto, hicimos mucho trabajo con la comunidad, trabajamos mucho con los territorios en ese tiempo, 3 años de trabajo en terreno prácticamente. Yo decía, no, la teoría está equivocada. ¿Cómo que no tienen roles? Tienen muchos roles. Pero cuando empecé a leer me encontré que se refería a que cuando la persona mayor jubila pierde en definitiva el estatus, pierde una posición social, pierde valor. ¿Y dónde está el origen de esta teoría? Estaba en Irving Rousseau, en el año 1965 en Norteamérica, cuando elabora la teoría de roles. La toma de la sociología parsoniana y la aplica a la gerontología. ¿Qué es lo que ya he comentado? Jubilando se pierden los roles, un poco allá apunta esto, partiendo de la base que con la revolución industrial se genera, ¿verdad?, esta concepción de trabajo muy distinta a la que existía en la perspectiva del artesano, que valoraba mucho más la experiencia. Para el caso chileno, tomando esa teoría de roles, se hablaba de la inexistencia de roles sociales, que fue lo que les mencioné, que está en la política del año 1996. En América Latina, por ejemplo, aparecen las propuestas del vaciado de roles, que se refieren a lo mismo. Una persona mayor jubila, se le vacían los roles. Para el contexto europeo, por ejemplo, se hablaba del rol sin rol, una posición social carente de obligación. Es decir, era un problema que en distintos espacios, ¿verdad?, del mundo occidental, digámoslo así, estaba problematizado. O sea, no se plantea que no había roles. Yo dije, no, no puede ser, no estoy tan de acuerdo. Empecé a buscar acá en Chile, ya, y aquí problematizando me encontré con las asambleas, como les conté, hasta la última, la Convención Interamericana, que dice la valoración de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. O sea, todavía en 2015 sigue siendo un tema importante. Todavía hoy día. Bueno, las primeras preguntas que me formulé en ese momento eran, ¿le habrán preguntado a las personas mayores sobre sus roles? En ese texto del 2004. ¿Por qué? Porque uno dice que es un rol, la expectativa de conducta, respecto de una determinada unidad social. Pero hay distintas dimensiones. Está el rol esperado, está el rol percibido y finalmente el rol desempeñado. El esperado, lo que las personas mayores, ¿verdad?, creen que deben hacer, está en el percibido. El esperado es lo que la sociedad cree que las personas mayores deben hacer, el desempeñado es lo que en la práctica hacen. Nuestro supuesto de investigación, porque esta investigación partió siendo bajo qué enfoque, una perspectiva comprensiva, basada en la fenomenología social, que es un enfoque epistémico, ¿verdad?, que le da mucha importancia a esta construcción social de ciertas categorías. Y nosotros dijimos como supuesto de investigación, que aplicamos entrevistas en profundidad, grupos de discusión, nuestro supuesto de investigación en modo hipótesis era que cuando se hablaba de inexistencia de roles, era el rol esperado, no el percibido. Y empezamos a indagar y no había estudios cualitativos en la década del 90, al menos en nuestro país, respecto de los roles sociales. O sea, preguntarle a las personas mayores, un estudio de caso, entrevista, grupo focal. Y por eso decidimos hacer ese estudio partiendo de la base que el rol esperado era una construcción más del mundo político, del mundo científico, del mundo profesional, pero no de las personas mayores.
Y hay algunos hallazgos que he comentado en otras presentaciones, que lo haré más breve, por cierto, a no ser que alguien me quiera preguntar ahora o al final. Encontramos que los hogares de ancianos, ya que entre paréntesis les comento, no todos los hogares de la región del Maule nos dejaron ingresar, porque algunos pensaban que lo íbamos a evaluar. Algunos temas de cuando aplicamos la entrevista en profundidad, a veces no teníamos un lugar en cada hogar. Yo estaba entrevistando a una persona mayor y llegaba muchas más. Tenía que parar la entrevista y entrevistar en otra parte. Yo en ese tiempo entrevistaba con grabadora. ¿Ah? Las generaciones más jóvenes no, a lo mejor no conocen la grabadora. El cassette daba vuelta, entonces así uno tenía la certeza que estaba grabando. Yo les planteo que para mí hoy día, cuando yo grabo con celular, me genera desconfianza el celular. Yo prefiero recurrir a la grabadora porque necesito que esté girando, pero la seguridad de que, ahí se fijan, tiene que ver con cultura de la investigación. En ese tiempo así investigaba yo y probablemente voy a seguir investigando así la entrevista en profundidad. Yo Y también soy cosas de ese tipo. de la misma generación, Piña. Yo también grababa con grabador que giraba. ¿Verdad? Y nos daba cierta seguridad porque uno paraba la grabación. A ver, vamos a ver cómo estamos. Yo sé que ahora se puede hacer, probablemente hay cierta negación de las tecnologías, puede ser, ¿por qué no? Pero a mí me da mucha seguridad. Y eso nos pasaba. Grabar, había que tener las pilas, era para cargar la grabadora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos, ¿verdad? Y la profesora Paula Dan, que también graba, ¿verdad? O sea, esto uno tiene que traspasar, se transcribe y uno hace un análisis comprensivo, lo hacía a manito, no está la trastila en vivo, tal masivamente como hoy día, esto se hacía a mano, uno tomaba y seguía los planteamientos de Lori Podgan, así decía, ya, le voy a hacer un ajuste a estos planteamientos de acuerdo a mi estudio, así era la investigación, ¿no? ¿Ya? Es como cuando uno hacía los informes sociales, lo escribía a máquina y borraba con una cosita en blanco cuando había algún error, no como en la computadora. ¿Qué encontramos en las necesidades? Las personas mayores nos decían, mire, yo he participado de todos los talleres que me dan acá en este centro, ¿ah? Pero a mí nadie me preguntó en que yo quería participar. O sea, un señor fue mucho más directo y me dijo, oiga, yo entré a este centro y me hicieron una ficha, algo así como un diagnóstico. Yo conté que trabajaba en el campo en cultivo hidropónico, pero resulta que ahora contratan a un señor que viene afuera a hacer el cultivo hidropónico, de Santiago, que es la capital de Chile. Entonces, contradictorio, pues, me decían, no me preguntan, pero no me consideran. Grupo familiar, algunos fueron ingresados sin ser consultados previamente. Esto sigue siendo muy habitual. Firman unos documentos, abuso patrimonial y los van a dejar a alguna institución. Cuando les preguntamos qué les gustaba hacer en la institución, que uno suponía que podían hacer sus roles, cuidar plantas, fíjense, un tema que hoy es muy fuerte. Cocinar, lavar, dar comida a los animales. Ellos me decían, nosotros nos sentimos contentos haciendo ese tipo de actividades. Cuando uno toma la psicogerontología, que parece el señor de la mecedora y descansa, como otros que trabajan de forma más activa. A nivel social, apoyar a otros segmentos de la población. Ellos nos decían, me gustaría apoyar a estos niños que están, comillas, entumidos. Entumido significa con mucho frío, bajo los puentes. Que eran los chicos que en Chile se trabaja el Servicio Nacional de Menores. Que en el fondo era esta alianza simbólica de entre niños, ¿verdad? Y personas mayores. Bueno, ahí nosotros dijimos, ya en el 2004, y en realidad antes, porque la investigación ha terminado por ahí para el 2001, antes de que se publicara el libro, dijimos no al tema de la inexistencia de roles. Los roles están en permanente construcción. Aquí, y los principales interlocutores son las personas mayores. O sea, ya de esa fecha estábamos en contra de la inexistencia o del rol sin rol. O sea, no estamos de acuerdo con esa categoría. Y era un tema también conceptual. El hablar de la inexistencia de roles responde en ciertas sociedades al estructural funcionalismo, es decir, a un enfoque epistemológico también, que en definitiva señala que la sociedad es lineal estática y usted está a tiempo o a destiempo de hacerse estas tareas. Nosotros ubicamos esta investigación más bien en la línea de la fenomenología social, donde el énfasis estaba en esta construcción social que el sujeto, dentro de su contexto, le va entregando ciertas situaciones. Es decir, había un cambio también de enfoque teórico para observar el tema del envejecimiento. Bueno, hicimos varias propuestas de comunidad abierta, hicimos una propuesta de gerontología estratégica, sí, propuestas iniciales, por cierto, pero no atrevimos a hacer esas propuestas también en el texto. Dijimos, bueno, el trabajo en realidad es conjunto, no para las personas mayores, y lo importante es que sea definido por las personas mayores. Ahí partió nuestro trabajo, nuestra apuesta por este tema de los roles. Después yo seguí investigando el tema. Hice una investigación de tomé diarios de Argentina y Chile. ¿Ya? Tomé también opinión pública especializada, trabajé con los servicios y demás.
donde acá traje algunas frases que son claramente muy conocidas por ustedes, pero creo que veamos también algunos ejemplos del año 2006, fíjense, ¿ah? Cómo este tema todavía podía mantenerse desde esa época. El hombre de más de 60 años no es tan hábil para armar un tejido social que lo sostenga en un momento tan difícil como la enfermedad de su esposo o la viudez. Le cuesta entablar vínculos que le ayuden a superar las situaciones adversas de la vida. La mujer, en cambio, establece lazos y relaciones más profundas. ¿Cómo se destaca esta mirada que podríamos cuestionar desde un enfoque de género? Donde se enfatiza un rol instrumental y un rol afectivo asociado a ciertas categorías, ¿verdad?, masculino y femenino. Y aparece con mucha fuerza. Yo recuerdo también en esa época hicimos un estudio donde teníamos personas viudas y hombre y mujer viudas y viudos. Y al año de ser viuda viudo, ya un año, nosotros le preguntábamos al entorno qué pensaban de que la persona tuviese una pareja, que apareció en algún grupo como tema, no es que fue la investigación en sí solo sobre eso. Y las mujeres viudas nos decían, oiga, nosotros nos sancionan. Yo antes de un año tengo una pareja y soy absolutamente sancionada como si estuviera haciendo algo malo. Y nos decían, por ejemplo, acá a nosotros nos dicen frases como la siguiente, lo tenía desde antes. ¿Ah? O sea, como acusándola. Otra decía, nunca lo quiso tanto. Y habían frases muy cercanas al sector rural, ya, donde decían, no esperó ni que se enfriara el muerto para buscarse otro. Ah, que acá es muy habitual en el sector rural esa frase que tiene que ver con que efectivamente la persona que va a morir todavía está, ni se ha ido, existencialmente hablando, y está presente, ¿verdad?, en muchos aspectos relacionados con el duelo. Es decir, una sanción. Sin embargo, cuando al varón le pasaba lo mismo, en el mismo periodo de tiempo, menos de un año, que aparecía con una pareja, las frases, comillas, machistas del entorno eran, ¿quién lo va a cuidar? No puede estar solito. Necesita de alguien que esté con él. ¿Y qué tiene que ver con este tema de los cuidados? O sea, de alguna manera, los estudios de los cuidados, ¿verdad?, indican que se asocia como una tarea más femenina que masculina. Estamos totalmente en desacuerdo con aquello. Pero esta frase también refleja de alguna manera este compartir estos roles instrumentales y afectivos como si fuera uno para cada, digamos, para cada espacio. Otra frase de otro diario, El Popular. Este jubilado no solo perdió a su esposa hace 2 meses, luego de 20 años de enfermedad, sino que tiene un único ingreso para mantener a su hijo discapacitado. Personas mayores que fueron y son el sostén de los grupos familiares. Fíjense que en la crisis que han tenido algunos países europeos, a veces las personas mayores que están en hogares de ancianos los sacan porque es un buen ingreso, aunque sea pequeño, pero es estable. ¿Ya? Y en algunos casos sigue siendo el ingreso para sostener la familia. Diario chileno El Mercurio. Como nunca antes en la historia, hoy muchos abuelos tienen a sus propios padres con vida. Personas mayores que cuidan a otras personas mayores. Hoy día es muy habitual. Estamos hablando de 2006. Hoy día es muy habitual. Personas mayores como cuidadores de. Que hay que formarlos, por supuesto, que esto necesita una tarea. Así como hay talleres para los cuidadores, ¿cierto? Porque se produce un agotamiento muy importante también acá. Este es un diario muy popular en Chile. Yo cada vez que lo menciono explico que no es que nosotros tengamos esta forma de expresión, sino que el diario llega a un grupo que probablemente capta estas ideas también. Lo de traducir, dice, el tatita se refiere a la persona mayor. Arranchado en Chorongo, que está en su casa. De 73 zapallos, 73 años. Apuntará a sus 3 hijos y comprará vacunos y chanchos para engordar la economía familiar. Dice lo mismo, en otro lenguaje. O sea, aquí podríamos decir que hay una heterogeneidad que habla de el que cuida a personas mayores, hablamos de los ingresos familiares, donde la persona mayor tiene un rol importante, etcétera. Después de esta investigación de Chile-Argentina, por ahí por el año 2012, yo terminé mi doctorado, yo hice un doctorado en estudios americanos y tomé la mención de pensamiento y cultura. Lo hice acá en la Universidad de Santiago de Chile. Y después que terminé de hacer esa investigación doctoral, postulé a un fondo que acá son los fondos de ciencia. En ese tiempo era la CONICIT, hoy día ANIT, es donde uno postula grupos de estudio. Postulé al grupo ya de estudio y afortunadamente me adjudiqué un proyecto que fueron 3 años de investigación, está publicado también, se los voy a enviar, ya que es una investigación donde nosotros preguntamos cómo se construyen los roles sociales en Chile, entre el 2002 y el 2012, en la opinión pública y en la opinión especializada. ¿Por qué 2002-2012? Queríamos saber qué había pasado en esa década, entre la segunda asamblea a 10 años. ¿Qué había ocurrido en Chile?
Y bueno, ahí encontramos varios factores que de alguna manera construyen un rol, haciendo el fundamental la salud y la calidad de vida, entre paréntesis, ¿eh? Aparecía con mucho protagonismo. También aparecía el tema de género, el tema de la economía, etcétera. Acá solamente quiero compartir esto, que hay una categoría aquí, ya, que es la categoría, no la alcanzo porque algo me pasa con la diapositiva. ¿Cuál es la primera categoría que aparece ahí? Arriba, ¿ven la diapositiva? Ante tareas familiares que dice ahí. No, ahora figura el para reflexionar, ahora sí, tareas familiares. Y arriba Opinión como título, pública para reflexionar. ya, respecto a las tareas familiares. Perfecto, es que no lo veo acá completo. Gracias. Dice, de las tareas familiares, que era una de las categorías que quiero compartir con ustedes, más que ir al tema metodológico, estoy compartiendo más bien las reflexiones, ¿cierto? La opinión pública, es decir, los diarios, la Cuarta, el Mercurio, la especializada, tomé en Chile la Sociedad Geriátrica y sus publicaciones. Trabajé con las publicaciones de la Universidad de Chile, que tiene un observatorio de envejecimiento. Trabajé con las publicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene el PAM, que es un programa muy, muy importante acá en Chile en temas de envejecimiento. Y tomé las publicaciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Recopilé 1199 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos, y la Sociedad Médica me entregó todo lo que eran hasta ese momento la síntesis de sus congresos. El primer año fue de búsqueda de este material, ¿eh? Ahora yo lo puedo contar así como rápidamente, pero fue un año. Yo a todas estas instituciones que fui me dijeron, ningún problema, te lo vamos a entregar, pero danos tiempo. Es como que nos preguntaran a nosotros ahora si tenemos ordenado el material de los últimos 10 años, no siempre ocurre. ¿Ah? Entonces me lo entregaron y el segundo año hicimos la lectura de todos los documentos. Hicimos primero un análisis comprensivo hacia la antigua, como lo comentamos anteriormente, y después que seleccionamos ya ciertas categorías, lo trabajamos con el Atlas Team. De ahí hicimos el análisis y procesamiento de datos. Trabajamos con el entorno, hicimos buenos trabajos con el territorio para efectos socializar y la respectiva publicación. La opinión pública entre el 2002 y el 2012 destacaba, por ejemplo, cuidados, el aporte de las y los abuelos, ¿ah? Destacaba mucho eso el tema de los trabajos previos. La opinión especializada ya daba importancia al tema de la educación familiar, la responsabilidad intergeneracional, el género, las redes, es decir, se estaba instalando con mucha fuerza la lógica de que los roles eran un tema relevante de trabajar, pero en un contexto de otras categorías, como lo intergeneracional, por ejemplo, como el género. Cuando analizamos el tema sociopolítico, la opinión pública destaca mucho la participación activa. Es decir, que las personas mayores tuvieran no solamente opinión, sino que resolución en las políticas sociales, los derechos, ¿ah? Y lo mencionaban como un espacio importante de considerar. Digámoslo que en algunos casos en la opinión pública aparecían sí más bien como personas mayores a nivel de beneficencia, ¿ah? Más que en esta gerontología más crítica, era una mirada, digamos nosotros, más conservadora. La opinión especializada destacaba el tema de la ciudadanía, es decir, que las personas mayores deben actuar desde la perspectiva de la ciudadanía y discutir categorías como la gerontología territorial, y aparecía ya a nivel más científico, con fuerza, no voy a decir que muy instalado, pero ya se empezaba a discutir la gerontología crítica, que yo siento que todavía está al debe, pero ahí aparecía alguna discusión de gerontología crítica. Con estos hallazgos, yo les quiero contar que, aquí me voy a adelantar, ¿qué decimos nosotros al respecto? Bueno, yo les comentaba que esta inexistencia, este vaciado, este rol, nosotros no estábamos de acuerdo desde el texto del 2004, o sea, no estamos de acuerdo. Ahí decíamos construcción sociocultural. Pero producto de esta investigación, nos pareció más adecuado en ese artículo decir, mire, de la construcción sociocultural es mejor hablar de una heterogeneidad de roles sociales. ¿Ah? Porque claramente no hay que homogeneizar a las personas mayores, sobre todo para una política pública o si yo quiero desarrollar una investigación. O sea, insisto en este punto, no estamos de acuerdo con la inexistencia, ni con el rol sin rol, ni con el vaciado. Acá proponemos la heterogeneidad de roles sociales. Cuando hice el estudio del 2004 estaba basado en la fenomenología. Este estudio que yo les comenté está basado en envejecimiento y cultura, y tomamos un autor que habla de la cultura, que es Raymond Williams, que lo aplicamos a la discusión más bien latinoamericana, y Raymond Williams está ubicado más bien en una lógica post-marxista. En términos concretos, Raymond Williams dice, el materialismo es cultural. Es la cultura el eje que uno debe considerar para ciertas discusiones. Y desde esa concepción de materialismo cultural problematizamos esta temática en el tema de la cultura. Y Williams señala que la cultura tiene un sentido genérico y un sentido específico.
en lo genérico, esta práctica significante que le da sentido, ¿verdad?, a estas expresiones socioculturales, pero en un sentido específico hoy día la cultura es muy heterogénea. Moda, arte, periodismo, publicidad, filosofía, son partes también de esta cultura que es mucho más amplia que esta cultura, comillas, elitista, probablemente que en algún momento también nosotros consideramos. Entonces, para efectos de los roles, hoy día más bien hablamos de esta heterogeneidad de roles sociales en la discusión que deberíamos tener para políticas públicas, para investigación y demás. Entonces aquí viene la segunda parte, que son los hallazgos de investigación. La tercera parte es una propuesta, un enfoque basado en lo anterior, que es la gerontología rupturista. Es decir, yo les quiero compartir que si uno hace un vínculo entre epistemología y gerontología, que es lo que me ha interesado desarrollar, en realidad, uno podría decir, bueno, una gerontología explicativa es una gerontología basada fundamentalmente en la perspectiva del racionalismo crítico. Si alguien me pregunta al finalizar, lo vamos a discutir si a la que le interesa, pero solamente lo voy a enunciar para no dar esta discusión más conceptual. Pero ahí está la perspectiva positivista, pospositivista, que de alguna manera va cosificando la realidad y a las personas mayores la va homogeneizando. Bajo una gerontología explicativa consideramos que la sociedad es más bien lineal, es decir, yo hago una política social en la capital de un país y se puede hacer extensiva al resto. Yo elaboro un plan, programa, proyecto, donde la participación es más bien informativa que consultiva y resolutiva. Yo acá parto de la premisa que desde la gerontología explicativa soy neutral, apolítico, me puedo desprender de este tema. Una gerontología comprensiva, que sería otra opción, es una gerontología que pone el eje en el sujeto, en esta construcción social de la realidad. Podríamos decir, yo podría abordar una gerontología comprensiva bajo la fenomenología, el construccionismo social, la hermenéutica, por supuesto. Va compartiendo ciertas categorías con todas las diferencias que por supuesto ello implica. Y una gerontología crítica no pone el eje en el sujeto y su construcción social de la realidad, sino que lo pone en el entorno, en las matrices socioculturales, políticas, económicas e históricas, donde el sujeto convive. Desde esa perspectiva, hay distintas entradas para la gerontología crítica. Yo propongo la perspectiva de la gerontología rupturista, ¿ya?, como un enfoque para problematizar ciertos temas de investigación, como ya lo comenté al inicio. Bueno, nosotros aquí definimos en algún artículo que es curioso porque queríamos publicarlo en esa revista, lo publicamos en una revista que es de ruptura, se llama Ruptura la revista. Queríamos hacer como ahí el vínculo con la propuesta, que es una revista de Costa Rica, ¿ya? Y en una conversación, pero esta es una propuesta de antaño, ¿sí?, dijimos, bueno, partamos diciendo que la ruptura epistemológica, y lo voy a plantear en términos generales, tiene que ver con este ejercicio permanente de estar problematizando la realidad. ¿Ya? Problematizar la realidad en este caso en temas de envejecimiento y de cultura, ¿sí? Es decir, hay cosas que uno asume como un saber establecido y no se lo cuestiona. Investigar utilizando siempre el mismo enfoque, investigar utilizando siempre las mismas técnicas, trabajar en instituciones que utilizan el mismo modelo permanentemente y no se preguntan por otro. Fíjense que los estudiantes, cuando llegan a sus prácticas de trabajo social o de otras disciplinas, pero trabajo social, a veces llegan a sus primeras prácticas y a veces quienes lo reciben, no siempre, pero en ocasiones quienes lo reciben le dicen, todo lo que usted estudió en la universidad es teoría, porque en la práctica es muy distinto, como que le maten el sueño. Entonces, esto de la ruptura es decir, a ver, pero el que tengamos mucha experiencia no significa que lo estemos haciendo bien, significa que tenemos eso, más experiencia. Por eso a veces la experiencia puede anteponer a la crítica o estamos muy sesgados en distinto enfoque. O sea, si lo planteo de esta manera, si yo, por ejemplo, todo lo que investigara de aquí para adelante fuera gerontología rupturista, me atraparía en el mismo enfoque. O sea, no podría haber todo del mismo enfoque, porque uno se podría cuestionar, bueno, ¿no hay otra forma de problematizar? Por ejemplo. Así que ahí está una definición. Y aquí, en esto de la ruptura epistemológica, solamente me quiero detener en esto, que hay dos tipos de lógica que incorpora esta perspectiva de la ruptura epistemológica, que es el error y el descubrimiento. El error es, de alguna manera, ver dónde se están desarrollando estas dificultades que queremos superar. Y queremos superar algunas dificultades porque más bien nos mantienen en este confirmar nuestro saber, en no cuestionar este saber. Uno podría decir, ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos. Si nosotros estamos dedicados a la investigación y el mundo de la comunidad científica le da importancia a los papers,
Y nosotros en la gerontología crítica decimos, pero es que los papers son un elemento importante de la investigación, pero si no tienen vínculo con la política pública, en realidad necesitamos ese vínculo con lo concreto. Ahí estamos cuestionando ese saber establecido, este saber dado. ¿Ah? Si decimos que las personas mayores, ¿verdad?, no tienen roles sociales, tenemos que cuestionar ese saber, es decir, generar esas rupturas, esas preguntas. Y eso implica una capacidad de cuestionarse permanentemente y de problematizar. Algunos principios que me parece, pueden haber muchos más, por cierto, que me parecen importantes de considerar en una gerontología crítica y también rupturista en particular, es que el eje son las personas mayores. Esto puede ser muy obvio, ¿eh? Pero a veces uno escucha discursos donde se habla del equipo y las personas mayores. Las personas mayores son parte del equipo gerontológico, con todas claramente las evaluaciones que uno tiene que desarrollar como equipo para ver las actividades en las cuales se pueden o no se pueden integrar o quieren o no quieren participar. Pero me refiero al eje en cuanto a principio de ubicar a la persona mayor ahí. Nosotros en trabajo social ahí tenemos un punto muy importante, ¿verdad? Desde lo que ha sido nuestra formación en la educación popular, tenemos experiencia en esas líneas, lo que ha sido la teoría y dinámica grupal, lo que anteriormente trabajamos, ¿verdad?, en trabajo social con grupo, porque se trabaja de forma articulada entre territorio, grupo, ¿verdad?, familia. Las personas mayores en todos los momentos de la planificación gerontológica, de la planificación situacional. Es decir, cómo logramos desde el momento uno incorporar a las personas mayores hasta justamente la continuidad. Hay un artículo que nosotros hicimos con, ¿verdad?, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un médico, también participa en este estudio con una psicóloga, con María Glais, que es trabajadora social y que les habla, donde ahí nosotros propusimos el concepto de intervención situacional y lo desarrollamos, ¿verdad?, en el artículo, obviamente basado en lo que es el estado del arte, no es que estemos inventando el tema, sino que lo que hicimos ahí fue hacer una propuesta de los distintos momentos y que fue un fondo de ciencia que trabajamos con México, más en conjunto con Chile. Otro tema importante de una gerontología rupturista es el nexo entre producción científica y política pública. Si se fijan, todos estos elementos que yo estoy compartiendo con ustedes están articulados con los hallazgos de los roles, pero también tienen que ver con la experiencia, con lo que yo partí señalando en la presentación de estos 26 años. Cuando yo estuve en el tema del Senama, yo ahí les podría decir que es muy importante la discusión de la política pública y ojalá podamos ocupar esos espacios de discusión, el mundo del trabajo social. Es muy importante porque es ahí donde efectivamente se dan estas discusiones. Y son otras categorías, no son categorías ni teóricas, no son categorías tampoco desde el punto de vista más bien académico. Son categorías, diríamos, eminentemente de carácter político, político entendido como toma de decisiones, donde claramente hay uno lo que hace desde la investigación hacer un aporte, pero trata de desprender de tanto tecnicismo, porque el mundo de la academia tenemos mucho tecnicismo, que estamos acostumbrados a aquello. Ahí claramente tiene que ser algo bien concreto, rápido y que se pueda comprender. Ahí hay un ejercicio interesante. Cuando fui el 2011 la primera vez a la ONU, y ya yo muy patuamente le escribí al encargado chileno de la ONU, le envié un correo y me contestó y me junté con él para mostrarle mi investigación. Lo que yo les comenté, los roles estaba partiendo ahí, estaba recién consiguiendo datos, qué sé yo. Y él me dijo que interesante porque no tengo investigaciones, hay muy poca gente que me hace llegar al estudio y soy yo el que va a estas discusiones mundiales, me dijo. Y después sacamos documentos y demás. O sea, hay que acercar al mundo de la ciencia, al mundo de la política pública, es una tarea que todos tenemos, ¿verdad?, pendiente. Y en la política pública, en mi opinión, hay un aprendizaje, un aporte muy importante que podemos desarrollar a nivel también interdisciplinario. Pensar, por supuesto, como muchos otros enfoques críticos, una gerontología en América Latina y el Caribe. Nosotros al menos empezamos desde el 2008 con este ejercicio, con la doctora María Gladys Bolívar, nuestro simposio. Teníamos uno listo para el año 2019, donde la doctora Paula, la verdad, investigadora internacional y participaba con nosotros, y en Chile se produce el estallido social. Un elemento muy importante, por supuesto, así que se suspende ese espacio. Pero América Latina y el Caribe, cuando nosotros hemos hecho estas discusiones, hemos encontrado publicaciones, reflexiones de distintos países, incluido Iberoamérica en su momento también, ¿verdad? Invitamos amigos de España y ha sido muy interesante ese espacio. Hemos continuado en diálogo para trabajos colectivos, para investigaciones. De hecho, ya en esta misma investigación tenemos de la Católica de Temuco y de la UNAM, gente con la que partimos con el simposio. Con Paula nos conocimos en la Red Latinoamericana de Trabajo Social y Gerontología también. Entonces yo creo y les invito a participar de estos espacios ya y que son muy, muy interesantes porque uno aprende. Hay un enfoque que se utiliza mucho en las universidades, que es de ciencia, tecnología y sociedad.
que indica que hay muchos espacios de desaprendizaje. Hay muchos espacios de desaprendizaje en América Latina. Una muy buena práctica que no se publicó por recursos, por tiempo, y que nadie conoció. Y que fue una buena práctica que se hizo en un municipio, que se hizo en un programa. Es importante esto de socializar a través de cualquier documento que uno pueda compartir. Si tomáramos algunos ejemplos de la gerontología rupturista, por ejemplo, acá podríamos decir lo siguiente. A ver, ¿dónde podríamos generar alguna ruptura? En esta relación binaria entre joven y viejo está la perspectiva intergeneracional. Seguir pensando, por ejemplo, que una política de envejecimiento solamente es para trabajar con personas mayores, me parece que ahí necesitamos problematizar una ruptura. Ah, la teoría de la subcultura de la década del 60 indicaba que la mejor forma de atender a las personas mayores, comillas, era trabajando solo con ellos, pero que era aislándolo. Yo hace poco en un taller que tuvimos con personas que nos entrevistaban por estas propuestas, yo decía algo que no sé si se pueda generar o no, yo creo que sí, pero no es algo tan difícil. Yo decía un taller intergeneracional, no solamente talleres con un grupo como personas mayores, donde estén adultos, estén niños, estén jóvenes, que se discutan. Ahí hay una propuesta concreta que puede surgir desde una política institucional. Si usted está en el colegio, por ejemplo, y ustedes en el colegio invitan a una persona mayor del sector del colegio a contar la historia, qué interesante. ¿Ah? Qué interesante que venga una persona mayor a contar la historia al colegio, a los niños de básica, de media, etcétera, etcétera, porque a veces en la educación preescolar, en los cuentos, en la historia, ya se cuenta de la vieja bruja, o sea, le da susto a los niños, ya se asustan con eso. O aparece el viejo el saco que se los va a robar. Entonces invitar a la persona mayor a dialogar desde antes. Esto implica problematizar la realidad, la cultura, y aquí yo me apropio de esta categoría de William, de la estructura de sentimiento. William dice, una estructura de sentimiento es tomar el pulso a un momento. Y la investigación que nosotros hicimos de estos 10 años era tomar el pulso entre el 2002 y el 2012. ¿Qué pasó en Chile esos 10 años con esa estructura de sentimiento? Y claramente el envejecimiento, siempre ligado a esta matriz cultural, social, política, histórica, económica, sin duda. ¿Ah? Fíjense ustedes cómo en Chile el estallido social produce un fenómeno que se había estudiado, que lo habían estudiado distintas investigaciones, donde por ejemplo una investigadora como Cata Araujo había dicho que el espacio de mayor desigualdad se estaba presentando en el metro en Chile, que fue donde se genera, ¿verdad? Inicialmente. Entonces uno se podría decir, esto no afecta a la persona mayor, pero por supuesto que sí, es parte de este contexto. Tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en esa situación. Sin ir más lejos, si ustedes ven el tema de la pandemia se partió indicando que era un tema de mayores, como si fuera solamente a ese grupo el que iba a llegar. Y después, ¿verdad? Fuimos viendo cómo se fue muy ampliando. Pero donde la cultura era muy importante, más allá del avance específicamente en temas de salud, el respetar los horarios, para la salida acá en Chile era muy restringido, el respetar los horarios, muchas personas mayores están en su casa y solamente tenían contacto a través de sistemas como el WhatsApp, como redes sociales. Yo les cuento el caso de mi mamá, por ejemplo, que afortunadamente manejaba el WhatsApp. Entonces yo tenía contacto con ella vía WhatsApp. O sea, fue muy importante, estaba a 2 horas de acá. Es decir, si la iba a ver, comía el tiempo. Ya cómo regresaba, dónde me quedaba. Por eso era muy difícil. En cambio, así mantuvimos contacto todos los días y fue muy importante. Entonces hoy día es una necesidad de formación, por ejemplo. Algunas cosas que aparecieron en la pandemia, que lo he mencionado en otros espacios, que son frases de varios textos que aparecen publicados ahí. Dice, por ejemplo, la respuesta a la pandemia privilegian, como es natural, los recursos médicos. Se ha olvidado la salud integral de los humanos, la dimensión espiritual. El viejo no produce, entonces olvidémoslo. El viejo no entiende, ignorémoslo. El viejo sobra, dejémoslo morir en un rincón donde no estorbe ni gaste nuestros bienes superfluos. Es decir, se había que privilegiar el uso de ciertos bienes, no necesariamente era la persona mayor el que está en primera lista. El acceso a la información se hace a través de medios masivos. Bueno, aquí un poco lo que estábamos compartiendo y la necesidad de formarse en estos temas. El vínculo afectivo más perjudicado en nuestras culturas latinas es el beso, el abrazo, la caricia. Somos bien aquí de beso, probablemente muchos de los que estamos acá presentes. En otros espacios que uno ha participado no están así. Y en otros son mucho más. Por ejemplo, en Chile yo creo que tenemos cierta caricia, por supuesto, pero hace muchos años atrás, 2001, fue un congreso en Costa Rica de trabajo social. Y siempre me acuerdo que las colegas
en el café bailando, bailando, contentas bailando. Y yo el 2001 me sentía un bailarín de fiesta, pero no me atrevía a bailar así como las colegas ahí. Y bailaban contentas. Entonces yo miraba y decía, "Mira, no tengo la personalidad para hacer ese baile. Que tiene que ver más con la cultura de ellos. Y bailaban muy bien. Después me atreví al finalizar como varios de los chilenos que andábamos a bailar ahí, pero ahí uno se da cuenta, cada cultura tiene su forma de expresión. Y claramente en el caso mío, en ese tiempo no era el baile. Yo sí bailé después en la década, bueno, bailé en otra época breakdance en mis tiempos ahí, callejeros, y pedíamos morea. Son las historias ocultas de quienes investigamos estos temas. La videollamada que ya compartí, la virtual periódica, las visitas físicas que ya mencionamos. La juventud como criterio para asignación de beneficios, o sea, en definitiva, muchos textos nos decían algo está pasando aquí porque se está como dividiendo la sociedad entre frágiles y fuertes. ¿Qué podríamos decir de la gerontología rupturista? Podríamos proponer, por ejemplo, estas discusiones para retroalimentar una política, un plan, un proyecto. La situación biográfica es muy importante, el tiempo. Sabemos que el tiempo es una construcción sociocultural, ¿sí? De hecho, fíjense ustedes que hay muchas películas de Netflix que trabajan con la lógica del tiempo, como esta lógica de los encuentros, ¿cierto? De encontrar la historia anterior y la historia actual y cómo de alguna manera conviven. No en una investigación que podamos publicar, pero ¿qué nos han dicho las personas mayores en estos diálogos que tenemos desde el 2020 en adelante? Nos dicen, por ejemplo, ¿sabe lo que me robó a mí la pandemia? Tiempo. Porque yo ya no me estoy proyectando en 5, 10, 15 años. Yo estoy viviendo el día a día. Me robó tiempo para estar con mi familia de forma directa, de forma presencial. Hay una en realidad el tiempo sigue siendo y es una categoría fundamental. Que en algunos casos se asocia a valorar la experiencia y la sabiduría, en otros casos lamentablemente no se le hace valor a la persona mayor. Quienes trabajamos con ellos sabemos que en términos genéricos uno apunta a aquello. Siempre hay, ¿verdad?, que analizar caso a caso. En esta serie de conocimiento a mano, estas tecnologías del encuentro para el apoyo a lo presencial son fundamentales. Ya lo que comentamos anteriormente. O sea, aquí de alguna manera creo que se debería invertir recursos, ¿no? Porque si no, nos podemos encontrar con aquello nuevamente. Coordenadas de matriz social, el vínculo con la familia, con el territorio, fundamental. Lo que ya la gerontología comunitaria y territorial ha desarrollado durante mucho tiempo. Y esto de la gerontologización, esta formación gerontológica, es muy importante tener personas formadas en temas. Este estudio, este trabajo que estamos nosotros desarrollando con todos los investigadores, ¿verdad? Está la doctora Paula Dan, como una investigadora internacional, llega a grupos de pregrado y de posgrado donde no necesariamente tienen cursos de envejecimiento. Nosotros hemos desarrollado virtualmente cursos en asignaturas que nunca se pensaron en envejecimiento, porque uno de los temas que plantea nuestro problema de investigación en este proyecto es llegar justamente a esos espacios, motivar a jóvenes, a adultos a estudiar temas de envejecimiento en cursos que nunca se pensaron. Hemos hecho cursos en epistemología, hemos trabajado en envejecimiento. Hemos hecho cursos en temas de ética, de planificación, hemos trabajado en psicología, en kinesiología, en enfermería. Es decir, hemos llegado a distintas disciplinas y de alguna manera es eso, motivar a que esas disciplinas se formen en el tema, les interese la temática. Ahí estamos apuntando con este proyecto, justamente. Entonces, cuando partimos nuestra discusión, ¿cuál es la relevancia de estudiar los roles sociales de las personas mayores? Bueno, yo les comenté desde que partí trabajando en el Hogar de Cristo hasta las últimas investigaciones, cambiando, por supuesto, la forma de observar el problema de investigación y de analizarlo, pero sigue siendo un tema importante. Hoy día, en lo personal, creo que la estructura de sentimiento, una categoría que me parece fundamental para observar, por ejemplo, los roles de las personas mayores. ¿Cuáles son los principios de esta gerontología rupturista? Aquí mencioné algunos. La idea de generar ruptura puede ser para problematizar en las tesis, para problematizar en una política pública. Cuando uno genera un problema de investigación, hay distintos autores, desde los clásicos Sampieri, ¿verdad?, y otros que indican es importante tener un marco conceptual, teórico, a través del cual situar las preguntas de investigación. Eso es muy importante. La revisión del estado del arte. Yo creo fundamental aquello. Hoy día, quienes estamos en la universidad nos piden harto revisión de revistas de alto impacto, indexadas, ¿verdad?, que son como WOS, Scopus, Cielo, y que me parece que son muy importantes para incluir en una investigación. Pero también son importantes los libros, los capítulos de libros, los manuales, que de alguna manera nos dan esta mirada de lo que en la política pública se está pensando.
Entonces, aquí yo les destaco, insisto, reitero, que son fundamentales las visiones de las personas mayores para esta heterogeneidad de los roles sociales que nosotros de alguna manera vamos a discutir con, junto y para las personas mayores. Así que yo les agradezco este espacio, esta frase la he utilizado en otras presentaciones, pero me parece muy importante destacarla acá, no, no todos los que están aquí la han visto. Es una investigación que hicimos nosotros en Curicó. Yo no soy egoísta, me gustaría enseñar lo que sé, juntarnos entre hartos y lo que uno sabe le enseña al otro y así. Porque así como personas me enseñaron a mí, ¿por qué no puedo enseñar yo? Una persona mayor dice, ¿por qué no puedo enseñar? ¿Por qué siempre tengo que ser la que le enseñe si soy yo la que tengo que entregar tanta información? Bueno, ahí apunta esta mirada, esta de, como diría por ahí, ¿verdad, Paula? Revisitar a lo mejor, ¿verdad?, los roles sociales o habitar nuevamente, no sé, y las categorías, si también aplicar, pero es una nueva, ¿verdad?, mirada, yo diría una ruptura con estas miradas tradicionales. Así que todo oídos para que podamos dialogar, compartir y les agradezco la escucha. Bueno, compañeras, compañeros, ¿algún comentario? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Marcelo, un placer escuchar tus reflexiones y también la historicidad de esas búsquedas, ¿no? Porque también nos ubican, ¿no? Esto y explican por dónde andamos y las apuestas que vamos abrazando. Así que muy, muy lindo escucharte, pero bueno, abrimos micrófonos, quien quiera hacer consultas, compartir Gracias. reflexiones. Marcelo, buenas tardes, Gabriela, por acá. Un Hola gustazo Gabriela. escucharte. La verdad que me quedé anotando un montón de cositas que me interesan también y me sirven para mi investigación. Yo estoy investigando con mujeres adultas, con mujeres, pues, con personas mayores, y me quedé pensando en esto de la gerontología rupturista, en cómo tiene que ver también la epistemología rupturista con conceptos basados en el envejecimiento. Me anoté un par de cositas también, y la importancia de situar las investigaciones también, que no es lo mismo en una cultura que en la otra, ni en un país que en otro, y, y esto último que dijiste también lo celebro mucho, porque ¿por qué no puede enseñar una persona mayor y por qué le tenemos que estar enseñando nosotros siempre? Es súper, súper importante y para destacar también, para trabajar desde ahí, digamos. Escuchar siempre a las personas mayores es súper importante. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Sí, Gabriela? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que No, a vos. ahí hay un punto muy importante, escuchar a las personas mayores. Yo creo que es un punto fundamental. Así es. Muchas gracias por esa retroalimentación y opinión. ¿Algún comentario, algo que les resuene con lo que venimos viendo, con lo que fuimos recorriendo estos cuatro encuentros en relación a las múltiples formas de entrada del tema, ¿no? Porque me parece que si algo fue surgiendo, tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestro diálogo o con propiciar diálogos más interdisciplinarios. Ahí, a ver. Bueno, mientras van pensando, yo te hago una pregunta, Marce. Me quedaba Ujú. pensando en estas búsquedas que vamos haciendo, ¿no? Digo, cuando empezamos a principios de los 2000 a acercarnos a este tema, digo, era previo a la Asamblea de Madrid, previo a los instrumentos latinoamericanos propios, ¿no? de derechos, y uno eh, fue como acompañando esas discusiones, ¿no? Desde cómo llamarlos, de cómo pensar, si el concepto de ciudadanía alcanzaba, ¿no? Un concepto de ciudadanía que nos había marcado mucho a quienes nos formamos en los 90. Digo, si tuvieses que pensar con nosotros, digo, en términos de los desafíos, ¿no? Porque la sensación que a veces, digo, pensando en un continente tan desigual como el nuestro, ¿no? Y lo que fuimos viendo, lo que vamos viendo
con los compañeros en la red de otros rincones del continente, cuánto esa retórica de derechos construye materialidad, ¿no? Digo, ¿qué es lo que venís viendo de los intercambios, bueno, de tus investigaciones? Porque digo, la sensación, sobre todo en los dispositivos de atención, es que pareciera que sigue siendo la misma oferta, los mismos modos, pero con otro modo de nombrar, ¿no? Digo, nada, es eso como para que pensemos juntos. Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí es importante, en mi opinión, y lo veo con distintos matices, por supuesto, ¿ah? Cómo este sistema neoliberal de alguna manera va instalando ciertas categorías que hacen difícil a veces pensar lo colectivo todavía. Un sistema neoliberal que enfatiza el individualismo y las prácticas, ¿verdad?, situadas justamente en esa categoría, no ven con buenos ojos este trabajo más colectivo y al mismo tiempo creen que la ayuda para las personas mayores más bien viene del campo de la beneficencia que de una política de Estado. Yo creo que eso es como así como transversal. Lo he visto en distintos lugares, como esto del viejismo, de pensar que a las personas mayores cualquier elemento que se les otorgue va a estar bien recibido, porque en realidad no tienen más. Y eso creo que también lo he visto como algo transversal. Pero también he visto, en términos muy positivos, como en distintos países que conforman parte de nuestras redes, ¿verdad? Que integramos con Paula y hoy que también me toca compartir en otros espacios, uno observa justamente una preocupación por ir avanzando desde una gerontología más inicial, más conservadora, por supuesto responde también al contexto en el cual se desarrolla, a una gerontología que va de lo comprensivo a lo crítico, yo diría que por ahí está el tránsito, ¿ah? Desde esta preocupación por justamente incorporar las voces de las personas mayores en estas discusiones, ¿ah? A una gerontología crítica que dice, además de las voces, situar en el contexto, pero incluir al resto de la sociedad. Este es un tema de sociedad en su conjunto y tenemos que de alguna manera materializar algunas acciones. Yo diría que por ahí hay como hartos elementos que yo veo como en común. En el caso de lo que es la asamblea, o sea, más que la asamblea, las discusiones que tuvimos en la mesa de envejecimiento y cultura, en los cuatro espacios, aparece con mucha fuerza el tema, digamos, el lenguaje gerontológico de la gerontología comunitaria. Aquí creo que hay una importante instancia a través de la cual podemos sumar a organizaciones, a instituciones, para estos proyectos gerontológicos. En el campo de la academia, yo diría que hay una fuerza productiva intelectual muy importante que tiene que ver con justamente los pocos recursos que podamos tener en el mundo de la academia nos permitan dialogar entre distintos países. Y ahí yo creo que, y esto me permite el resto, este paréntesis, ya, yo creo que hay algo que compartimos quienes estamos en estas redes, fundamentalmente en la red JET, ya en la Internacional del Conocimiento, que yo lo podría explicar de la siguiente manera. No, no digo que voy a representar a todo el mundo, pero sí, en mi opinión, creo que está presente ahí. Esta diferencia que se establece entre la académico-académico y la o el intelectual. Yo diría que el académico-académica cumple con las tareas que se le entregan desde el punto de vista académico, desde las publicaciones, adjudicar investigaciones, eh, desarrollar la formación. La intelectualidad es una tarea para mí más crítica, donde estamos todos probablemente en esa búsqueda, en ese desarrollo. No es que seamos intelectuales, pero estamos en búsqueda probablemente de esos caminos. Y eso implica una crítica a este sistema neoliberal tan estático que de alguna manera nos va indicando lo que es bueno y lo que es malo en términos de publicación. Pero solo insistimos en hacer debates, talleres, seminarios, proyectos donde incorporemos la comunidad. Y en mi experiencia, yo creo que en esto, y ahí no porque esté acá Paula, pero yo creo que yo en lo personal le creo al que hace. Yo lo voy a decir de esa manera. Le creo al que hace. Porque a veces uno va a un seminario, escucha discursos, pero espectaculares, así uno dice, no, este discurso ya me mató ya. Pero no hay hecho concreto. ¿Ah? La red ya existe, está funcionando hace mucho tiempo. La Internacional del Conocimiento estamos también nosotros trabajando hace mucho tiempo. Hemos tenido aciertos como también hemos tenido elementos no tan adecuados. Por cierto, eso es parte del aprendizaje. Pero si uno no está en ese mundo de la discusión, en esa red, yo de verdad creo que estamos atrapados todavía en esta gerontología conservadora.
porque es con el ejercicio de la práctica académica. En mi caso estoy dedicado hoy día a la academia, pero por ejemplo este proyecto de investigación que estamos trabajando ahora es un proyecto que yo encuentro hermoso, que nos permite dialogar utilizando estas tecnologías de la información. Claro, uno podría decir, es que es mucho mejor lo presencial, sin duda, pero este es un primer paso. A lo mejor después podemos presentar el proyecto y poder vernos y trabajar presencialmente, pero hemos llegado a muchos cursos. ¿Ah? Hemos trabajado en conjunto, hemos tenido la posibilidad de escuchar a Paula, que es de Argentina, Víctor de México, a los colegas de Temuco, hemos interactuado con estudiantes, muchos estudiantes de acá, de la Universidad Católica del Maule, me han dicho, profe, ¿sabes qué? Yo de envejecimiento no tenía idea, ahora como que me interesó. De hecho, nos pidieron, esto es inédito, el año pasado y este en particular, un taller virtual nos pidieron estudiantes de trabajo social y de otras unidades de la Católica del Maule, sin evaluación. ¿Ah? Que de hecho lo hemos hecho en horarios fuera de trabajo, porque quieren saber de envejecimiento, porque le ha tocado en las prácticas, en las tesis. Y nuestros mismos estudiantes de trabajo social están presionando para que recuperemos un optativo que teníamos nosotros en la malla curricular. Entonces, cuando uno ve esos logros, dice, o sea, de alguna manera hemos gatillado lo que esperábamos. ¿Ah? Y son proyectos que uno puede postular y que nos sacan de nuestra zona de confort, porque es más fácil hacer la clase y terminamos y punto, ¿no? Cumplir con la publicación y listo. Pero como el tema nos gusta, como el tema nos apasiona, igual después nos estamos quejando que estamos llenos de pega, pero como el tema nos apasiona, yo creo que hay algo que yo así veo muy característico del mundo, ¿ah? De la academia, no solamente latinoamericana, sino que el mundo de la academia que está abocada al tema gerontológico. Yo ahí como que tiro ideas, pero es un poco lo que pienso de acuerdo a lo que Paula inicialmente, ¿verdad? Me pregunta y como ideas. Gracias, Marce. No sé si había ahí este chiste que venimos haciendo a partir de este encuentro del proyecto ANID, de que somos minoría intensa, ¿no? Yo creo que porque encontrarte con otros compañeros que vienen con las mismas preocupaciones y le ponemos la misma intensidad a pesar que sabemos o que iniciamos sin que sea un tema que esté en agenda, ¿no? Digo, creo que hay algo ahí de ese fuego, ¿no? Que se va eh, encontrando con otros. Pero bueno, no quiero monopolizar, quiero que aprovechen que está Marce, que le hagan preguntas, que dialoguemos. Me parece re interesante todo porque y cómo se están abriendo también en Chile. Estela, se corta un cachito. Mira, Por Un ahí se le poquito sacas la bajo también. cámara. ahora, Ahí, ahora sí, ahora sí. que la semana pasada participé en unos encuentros con un grupo del sur de Chile. Estela, por ahí tenés el micrófono medio tapado. No, Se no, escucha medio a lo lejos. me parece que es mi computadora. ¿Se escucha un poquito bajito? A ver, ahora. Sí, sí, un Ahí Ahora, poquito sí, bajito. ahí Sí, sí, es eso. mejor. bueno, que participé, no me acuerdo si puede ser no sé si era del Maule o no sé, el grupo es Franchi, había cuidadoras, había personas mayores, todo, y estábamos viendo las formas de cómo poder visibilizar todo. Y me parece re importante y re productivo para poder trabajar eh, todo lo referente a los adultos mayores. Eh, Desde los distintos grupos en los cuales participo, la mirada crítica de la gerontología está siempre presente. Y eso es lo que me parece que es más rescatable. Y que está siempre vista desde el adulto mayor como protagonista en sí, para poder provocar esos cambios. Y cómo se están involucrando esos adultos mayores para ser partícipe y poder lograr que
tener unas políticas públicas que les puedan llegar directamente. Y después lo que usted exponía de hacerlo intergeneracional, está no bueno, re bueno, porque es una forma de que desde las distintas edades se vayan metiendo en el tema. Y eso yo creo que como logro va a tener que también después las distintas disciplinas eh, se especialicen en gerontología y en geriatría, porque es muy poco que hay que se interesan en esas ramas. Que veo. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, esta necesidad de formarse en el tema, uno la ve afortunadamente con más inquietud en distintos campos hoy día, pero sigue siendo poco, ¿cierto? Pero vemos cómo se van sumando otras disciplinas y eso es importante. Yo creo que en la medida en que tengamos más personas formadas en gerontología y geriatría, vamos a poder brindar una mejor atención. La Convención Interamericana también, como lo comenté en su momento, pone el énfasis ahí. Y eso es muy importante. ¿Ah? Ahora, yo me imagino que esto también debería ser una inquietud de los distintos espacios de las políticas públicas en los distintos países donde estamos también situados. Porque hay distintas formas de desarrollar la política pública, pero el envejecimiento se necesita de un marco conceptual. Yo ahí si les podría contar esa experiencia. Yo diría que lo más importante, en mi opinión, es que hay que tener formación para la discusión de la política pública, también en gerontología. Porque yo puedo saber mucho de planificación o de políticas públicas o cómo se diseña, pero si no tengo el tema, un marco, como en este caso es la gerontología, difícilmente voy a poder hacer un aporte desde esta mirada más crítica o reflexiva. A veces tenemos gente que puede estar en el diseño de la política pública, pero con una mirada de gerontología conservadora e incluso con edadismos. Entonces ahí hay una contradicción que uno puede observar también. Entonces sí, sí, y qué bueno que, como bien indica, ¿verdad usted? La gerontología debe tener esa relevancia, aparecer como enfoque. No pensar de que cualquier tema que nosotros abordemos les va a servir a las personas mayores, sino que hay que estudiar también, formarse o conocer al menos ciertas miradas respecto al tema, porque es un grupo que una forma de respetarlo es justamente formándose para poder trabajar con ellos. Y muchas personas mayores también, ¿verdad?, están interesadas y lo hacen, de hecho, en trabajar junto a otras personas mayores y se han formado en temas de envejecimiento. Sin ir más lejos, las mismas universidades, pues ahí tenemos un desafío en América Latina. Personas mayores que al momento de jubilar a veces están, ¿verdad?, con muchas ganas de continuar en sus respectivas casas de estudio y por normativas institucionales se tienen que retirar. Lo que ocurre es que ahí uno podría pensar, bueno, pero hay que ver efectivamente si no existe otra alternativa. O sea, los espacios de posjubilación y de jubilación en el mundo de la academia, como en cualquier campo profesional, hay que reobservarlo, porque desde ahí hay mucho aporte que pueden hacer las personas mayores y no discriminar por edad. Entonces hay un largo camino que recorrer todavía por esos rumbos, así que muchísimas gracias. ¿Algún comentario? Algo. Esto que dice Marce en relación a poder revisar los propios edadismos, ¿no? Digo, el mundo académico que es tan competitivo, en del que somos parte, digo, que intentamos producir otras cosas, nos pone en bretes en relación al, a la construcción de las expectativas sobre cómo que los jóvenes que se forman y adquieren y llegan a titulaciones, que la generación que nos formó a nosotros hizo otras apuestas, digo, y era otro mundo académico. Muchas veces quedamos entrampados en esas propias lógicas, ¿no? Digo que, eh, y también las restricciones de los espacios de trabajo, porque discutir el ampliar el espacio, el tiempo de estadía de los trabajadores con más edad, que tienen un cúmulo de experiencias que los más jóvenes no tienen,
implica revisar la conformación del mercado de trabajo, ¿no? Porque si no hay como una tensión por arriba y por abajo, ¿no? Digo, de los jóvenes que no tienen posibilidades, digo, y la explicación neoliberal de eso es que es culpa de los viejos que no se van, ¿no? Y esto lo hemos escuchado en nuestras universidades. Que bueno, si el titular ya está en edad de jubilarse, que se vaya, si el joven de 30 que hizo, o sea, lo hemos escuchado, digo, eh, es muy difícil, porque digo, cuando nosotros planteamos estos temas estamos pensando en una trama de politicidad, en una trama de significados en las que estamos implicados, ¿no? Y que siempre nos es más fácil cuando analizamos el mundo de la medicina, de la enfermedad, cuando analizamos otros campos laborales, pero cuando pensamos los propios, se pone ahí, digo, al menos nos incomoda y eso está bueno, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Ahí hay tremendos desafíos para también el mundo académico y profesional, ¿ah? Yo creo que en general las universidades todavía hoy día observan esta temática del envejecimiento en lo que nosotros podríamos de alguna manera tipificar como parte del viejismo, ¿ah? O sea, en general yo no creo que tengamos una mirada gerontológica que podamos decir está presente en en la perspectiva dominante. Más bien es una minoría, como bien explicó, ¿verdad, Paula? Y de los que estamos en el tema. O sea, yo cuando partí investigando el tema del envejecimiento en la década del 90, era como motivo de gracia para el resto. Ah, el que estudia a los viejitos. No se percibía como un tema importante para instalar como línea de investigación. Era como, además que si, y esto que se entiende lo que voy a plantear, pero si ya el mundo del trabajo social nos dice que somos buenas personas, que es una discusión que vamos a tener largamente, imagínense, además estudiando envejecimiento, sea una persona pero muy buena, ¿ya? Y que quería investigar a personas mayores. Entonces, con el tiempo se ha ido observando cómo instalar la temática del envejecimiento también puede dar origen a un grupo de estudio, puede dar origen a publicaciones, puede dar origen a discutir la política pública, o sea, se ha ido tomando con más seriedad, digámoslo así. Sin embargo, no podríamos afirmar, al menos en mi opinión, de que el resto de las y los investigadores de las universidades, por ejemplo, o del campo profesional, tengan todavía claro lo que significa abordar gerontológicamente una temática. Estás sin micrófono, parece, Paula, te veo ahí Ahí no podía sacar, se me trababa el mouse. No sé si tienen algún comentario, algo que quieran, que les quedó resonando. Los dejaste pensando, Marce. con confianza, con confianza. ¿Ah? Veo ahí a lo mejor alguna persona que no se atreva, pregunten si no hay problema, o comenten si en realidad la idea acá es que puedan comentar también desde su experiencia, si les, comillas, hace sentido este tema de los roles, lo que han visto en su práctica cotidiana probablemente. Bien. Bueno, si les parece, nosotros, Marce, para en el marco de la articulación que fuimos haciendo entre la NID, el proyecto y la Facultad de Trabajo Social, para aquellos inscriptos que son estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, tienen la posibilidad de acreditar estas horas como parte del tramo optativo, que son los recorridos que prevé el nuevo plan de estudios, pensando en consolidar las experiencias de investigación y otros recorridos. Así que les propusimos un trabajo final Ujú. que les mandamos hoy la consigna, algo no muy extenso, pero que puedan como volver porque fue mucha información, digo, alguna de las jornadas, sobre todo en la que hubo tres expositores, con Gaby conversábamos que fue como abrumador para quien está, porque pasamos de cuestiones psicológicas, más biológicas, ¿no? Como mucho. Eh, entonces lo que nos interesa es que compartir las resonancias, qué cosa de la que vieron se vincula, se liga con lo que vienen trabajando en la formación en general. Eh, Así que no sé si tienen alguna, si a todos les llegó, no sé si, Marce, si te liberamos, si te querés quedar Sí, con sí. gusto. Yo creo Eh, que solamente agradecer, bueno, entre paréntesis, que bueno entonces que quede la asistencia de nuestros estudiantes para nosotros comentar que hemos tenido, ¿verdad? Estudiantes también en las presentaciones.
y agradecer el espacio y la dedicación de la doctora Paula Dana con el proyecto y de ustedes también de participar en estos espacios de conversación, de discusión, que sin duda nos instan, ¿verdad?, a darnos cuenta de todo lo que nos queda por hacer, que es bastante, pero que también algo hemos ido aprendiendo. Así que un abrazo a todas, a todos los que estén ahí y muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Marce. Nos quedamos 5 minutitos para conversar sobre esto, para si tienen alguna duda. Y bueno, y sumar el agradecimiento a Gaby, que es invitada de la Universidad de Mar del Plata, que también se puso al Gracias. hombro el acompañamiento en los talleres y creo que, Es un gusto estar con ustedes y aprender. así Gracias, Pau. que estos diálogos estos cruces están buenos, sobre todo lo que facilita la virtualidad. No sé si pudieron mirar las Muchas gracias. consignas. Gracias, Marce. Pudieron mirar las consignas que mandamos hoy, si tienen alguna duda. Es bien abierto, la idea es que algo de lo que fuimos, trabajamos sobre redes sociales, sobre sistemas de apoyo, sobre el cruce con género, sobre los modos del cuidado, sobre cuestiones más de orden biológica y sobre todo de lo que implica los efectos corporales de vivir en lógicas más comunitarias, ¿no? Digo, le fuimos como transitando varias cuestiones. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran mayor cantidad de material, nosotros habilitamos una carpeta para que ustedes puedan subir. La idea es que sea de acá a fin de año, que sea algo de 2 o 3 páginas. Lo que nos interesa, que es un poco lo que planteaba Marce, este proyecto es producir incidencia en el interés de las distintas profesiones que conformamos el proyecto en acercarse a los temas gerontológicos. Entonces, un poco lo que queremos es eso, es que qué cosa, ¿se acuerdan que el primer encuentro decíamos, bueno, cuando nos acercamos a este tema empezamos a reconocer en nuestro cotidiano que hay más viejos, ¿no? Digo que empezamos a verlos más. Bueno, a ver si pasó algo de eso, qué otra cuestión. Pero bueno, ahora sí, las escuchamos. Paula, yo quiero hacerte una pregunta. Las grabaciones de todo el encuentro, ¿lo podés compartir o dónde lo puedo buscar? Porque a Sí, veces, viste, se me perdieron muchas cosas al hablar muy rapidito y bien, está bien. los que vean. Sí, supongo que lo subiremos a un Drive, porque después nosotros tenemos que compartirlo con los colegas para el proyecto, pero me imagino que se pueden compartir. Digo, así que los podemos subir, inclusive podemos subir algún material si hay alguna duda en particular y podemos algo de apoyo. Eh, Tenemos de casi todos, creo que los Power, menos creo que el de Marce, que eso también lo podríamos subir. Eh, sí, Agos. Hola, hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Yo tenía una duda porque, nada, en torno a cómo poder llevar adelante el trabajo final, yo como que quería agarrar de todas las clases, en realidad, porque en un primer momento se habló de, no sé, los estigmas sociales que hay en torno a las vejeces, los sentidos, los cis, los imaginarios sociales que hay en torno a eso, la autonomía, los procesos de cuidado, la autonomía en torno a las vejeces, como en contraposición, ¿no?, a esto. Y, y nada, como que en todos los encuentros pudimos ver esto, no sé, en el último también hablamos de los procesos de envejecimiento, de las personas en situación de dependencia, que también está relacionado con lo que hablamos anteriormente del proceso de autonomía, lo que estábamos hablando ahora, recién el Marcelo que estaba compartiendo esto, ¿no? Problematizar, de poner el foco en las personas mayores, que puedan, no sé, no me acuerdo bien cómo decía, pero que se pueda tener, que tengan palabras, que tengan su noción, ¿no? Que desde lo comunitario, no sé, como que yo lo pensaba abordar en general todo, no sé si se puede hacer algo así, y también quería retomar algo de psicología, que trabajamos un texto tuyo que habla de,
en la última parte que habla del trabajo social en torno a vejeces, ¿no? Desde esto, desde lo comunitario, después está la teoría de la dependencia. Sí, teoría de la dependencia era, no sé, pero agarrar La tu del apego y texto, la del desapego. eso era, del apego y el desapego, y Ujú. después, bueno, retomamos, como está la teoría del desapego, el texto, un texto tuyo que es del trabajo social, trabajando en vejeces. No sé, pero la quería abordar como en totalidad de todos los encuentros, no sé si o se puede hacer algo así, o más que nada, sintetizar en algo concreto de alguno de los que estuvieron exponiendo, no sé. Bien, a ver, la idea, digo, pensamos enfocar en alguna de las dimensiones porque, bueno, por ahí algunos temas nos quedan más o los sentimos más lejos, ¿no? Sobre todo yo, compañero kinesiólogo que le puso mucho, pero hay cosas que no son de nuestra caja de herramientas. Una opción podría ser cuáles son los ejes que articulan o que podrían organizar, digo, esto que fuiste diciendo, pensar la cuestión de la vejez, pensar la autonomía, pensar los imaginarios, o sea, 3 o 4 puntos, desarrollar brevemente, digo, pero lo que más nos interesa es de todo esto que vimos, ¿qué cosas a ustedes les resonó pensándose como estudiantes de trabajo social? Pensándose como futuros trabajadores sociales. ¿Digo? Porque nosotros estamos seguros que es necesario que estos temas se transversalicen, que, que podamos pensar en todos los grupos etarios, pensar esta idea de sociedad para todas las edades, revisar el contrato intergeneracional como parte de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Porque hay como una idea de quién cuida, quiénes cuidan, quiénes son los sujetos que se objetivizan esa necesidad de cuidado, ¿no? Como que hay mucha cosa, pero digo, esto que nos contaste, digo, recién, organizado en 3 o 4 tópicos, para poder contar a modo de síntesis y alguna pregunta que ustedes, donde aparezcan ustedes, digo, también nos interesa. No sé si fui clara lo que... Bueno, sí, sí, buenísimo. Sí, yo me acordaba ahora lo del kinesiólogo, me acuerdo que había gráficos y medio matemática metido, y ponele, yo de esas cosas no tomé apunte, porque creo que también en nuestra profesión no es de tanta relevancia como otras cosas, las construcciones sociales que hay en torno a vejeces y otras cosas que creo que sí, dentro de las instituciones, ¿no? Los procesos de institucionalización, eh, no sé, desde ese lado, creo. Sí, a ver, digo, no va a ser algo sustantivo en nuestra formación, pero cuando estamos trabajando en un equipo y los sujetos con los que trabajamos, algunos tienen determinadas patologías prevalentes y otros tienen, digo, secuelas de ACV, poder distinguir, tener como un mapa general de cómo operan ese tipo de padecimientos en los cotidianos, es un parteaguas, ¿no? Porque también digo, bueno, ¿qué cosa vamos a proponer en términos de qué tipo de taller, qué tipo de compromiso corporal en esa actividad? ¿No? Tener eso, digo, no porque a ver, yo no, hace mucho me laburo en vejez y no podría explicar, digo, las patologías prevalentes con su casuística, pero al menos uno tiene como un mapa que te organiza, digo, y desde ahí estaba bueno escucharlo, pero obviamente la fórmula matemática tampoco, digo, me queda lejos, ¿no? ¿Algún otro comentario, duda? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, yo quería preguntar que leí la consigna del trabajo y dice que hay que agregar bibliografía. ¿La bibliografía se la tenemos que buscar nosotros o ustedes nos van a pasar algunos que quieren que trabajemos en particular? O como porque, o sea, yo no conozco mucho el tema, entonces digo, no sé qué buscar y quería preguntar eso. Perdón que no tengo hoy la cámara, pero ando con problema de conectividad y también iba a preguntar lo que recién preguntó Estela, que era si estaba el grabado de la clase en algún lado, si lo iban a subir, porque la de hoy yo, o sea, se me cortó casi toda y si bien estuve escuchando un poco, hay partes que me perdí y el Power no lo pude ver y nada, quería saber eso también. A ver, lo que
la cuestión de la bibliografía, ahora está pensada en términos de que si ustedes están contando, relatando los ejes principales de las charlas, lo que les fue pasando a ustedes, y lo relacionan, como decía la compañera, con el texto que vi en Derecho, a ver, Derecho 2, que ahora tiene otro nombre, Derechos de la Seguridad Social, que lo llama. Digo, y lo relacionan con un autor que ya vieron, digo, que esté referenciado, porque por ahí, cuando nosotras los leamos, saber con quién están dialogando. Vamos durante este a subir los videos y las presentaciones, que ahí hay mucha referencia teórica, y si hay algún texto en particular, que traten de buscarlos, porque la mayoría están de acceso abierto, pero si no lo encontraran, nos escriben, ¿no? Pero o sea, buenísimo si les genera interés de ir a leer cosas, digo, para nosotras encantar, y les podremos, pero subir una carpeta con 30 textos que lo que queremos es que lo hagan porque nos interesa que puedan tener el reconocimiento del tramo optativo, y que este tiempo que compartimos le puedan poner un poquito de ustedes en términos de producción para cerrar este proceso, ¿no? Digo, no queremos poner 80 textos y que digan, todo para leer y no lo hago, ¿no? Esa sería como la idea. Bien, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, igual está el correo disponible. Agradecerles la escucha, que estuvieron, todos sostuvieron para, creo que estaba la compañera uruguaya o la vi hoy. Ahí, una vez que termina el trabajo, sí, la idea es que una vez que los presenten, los vamos a corregir la primera semana de noviembre, y vamos a certificar, a hacer toda la gestión con Marcelo, y tengo que hablar con Académica para ver cómo es o ustedes saben más, cómo es el procedimiento del tramo. Porque ya pasó por comisión de enseñanza y está pasando por la comisión de implementación. O sea, ya es quienes hagan el trabajo final, ya está evaluado de que les van a dar las horas del tramo. Después averiguamos. Sí, Estela. No, estaba viendo que hay que entregarlo antes del 31 de octubre. Esa es la fecha límite. Sí, está aprobado que cuando uno termina algo y tiene que hacer el trabajo pronto, lo hace más que si le dan mucho tiempo. Pero si ustedes dicen que, bueno, estamos en... ahí está Andrea, está. Bueno, me alegro, Andrea. Sí, bueno, inclusive Andrea, digo, yo no sé o sea, las compañeras que son de otras facultades, o sea, el certificado lo van a tener todas, digo, como que asistieron o como que lo aprobaron, ¿no? Con el trabajo. Es fin de año, sí, si ustedes ven que la fecha es imposible y que prefieren unos días más, pero es ahora, o callen para siempre. No, está bien, está bien. Lo voy a hacer antes. Vamos, Estela, No, usted porque ya la tiene. No, lo que pasa es que yo supuestamente el 26 me interno y me opero, entonces por eso lo tengo que hacer antes. Bueno, por eso, pero porque la idea es que los entreguen todos juntos, consolidar el listado y pasarlo por Académica. Igual si hay algo. No. Bueno, cualquier cosa nos escribís. Sí. Bien, bueno. ¿Hasta qué horario se puede entregar el 31, profesora? ¿Cómo? ¿Hasta qué horario se puede entregar el 31? No, hasta las 12 de la noche. El primero nos pondremos a mirar a ver los que entregaron. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias Gaby por todo, porque es la diseñadora de los flyers y le pone con su Ay, me encantó, encanto. la verdad que me encantó. Compartir este espacio con ustedes me encantó, y conocer a estudiantes de La Plata también es un gustazo, y bueno, para cuando quieran compartir otro, yo encantada. Gracias. Bien. No, ella de Paraguay, ¿eras Carmelina?
Soy de Paraguay. De Paraguay. Hace 22 años que vivo en La Plata. Ah, está bien. Pero no Bueno. se me va del todo, ¿no? Ah, Se quedó para siempre conmigo. porque te habitan tus tierras. Sí, ¿viste? Bien. Bueno, les mandamos un abrazo y seguimos por correíto. Muy bien, gracias. Muchas gracias.